ha sido organizado por Transparencia Electoral, en conjunto también con Expediente Público, la Red por la Defensa de la Democracia, la Maestría en Ciencia Política y Gestión Electoral de la Universidad José Cecilio del Valle y el Colegio de Periodistas de Honduras, organizaciones todas a las que agradecemos por invitar a este webinar. Este webinar tiene como objetivo proveer conocimientos clave e información precisa sobre el proceso de transmisión de resultados electorales preliminares para facilitar la labor de periodistas, ONGs, stakeholders durante la cobertura de las elecciones primarias a realizarse el próximo 9 de marzo. Nuevamente agradezco su asistencia a todas y a todos los que nos acompañan desde Honduras y el resto de Centroamérica y América Latina. Antes de presentar con ustedes el programa del evento, quisiera darle la palabra a Luis Miguel Santibáñez, quien es coordinador de Transparencia Electoral para México y Centroamérica, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes y noches para quienes nos acompañan de diferentes latitudes. Agradecer mucho a ustedes la puntualidad de su asistencia. Decir al mismo tiempo que resulta reconfortante que sean cada vez más voces, más formas de gobierno, más formas en las cuales expresamos nuestros sentimientos como naciones, la que hoy Transparencia Electoral y Honduras inician esta serie de contactos en donde, si bien vamos a hablar de un tema en específico que tiene que ver con el sistema de transmisión de datos, hoy este es el inicio del conocimiento que académica, política y electoralmente estaremos adquiriendo de estas formas de organizar elecciones, de hacer democracia, de vivir nuestras propias decisiones, específicamente para lo que tiene que ver con Honduras. Decirles que, que el objeto de este acontecimiento tiene que ver con la idea de entender de qué se trata el sistema de transmisión de datos, conocer de la transparencia y de la precisión de los mismos de cara al proceso electoral que ya ha iniciado en este país, que en próximas semanas va a celebrar su proceso de primarias, de elecciones internas, y ya hacia el mes de noviembre estaremos ya celebrando una elección general en donde por demás resulta importante destacar el papel que juega dentro de la política global, dentro de la política regional, el Estado, el país de Honduras. En esta nueva reconfiguración americana, no solamente la redundo a Latinoamérica, sino en esta nueva reconfiguración americana, las organizaciones de la sociedad civil debemos de estar pendientes, debemos de estar atentas a los sucesos que se dan en la región y en el mundo. Hoy, ante una nueva configuración geopolítica, debemos las organizaciones de la sociedad civil, la academia, del respeto a los derechos humanos. Y una de ellas es el dotar de información, el dotar de datos transparentes, ágiles, sistematizados. Y en este momento toca conocer cómo funciona el sistema de transmisión de datos de Honduras. En nombre de Transparencia Electoral, de mi caso como coordinador para México y Centroamérica de nuestra organización, agradecerle al equipo de Transparencia Electoral, a las y los panelistas que se encuentran aquí con nosotros y a los estudiosos y estudiosas atentos a conocer el sistema electoral de Honduras. Les envío un afectuoso saludo desde México y espero podernos saludar pronto y muchísimas gracias por esta oportunidad, Jesús. Muchas gracias, Luis Miguel. Con el objetivo de llevar efecto todos estos puntos que menciona el señor Santibáñez en pro de la democracia y la transparencia electoral, el webinar se dividirá en tres charlas muy interesantes a cargo de especialistas que han sido invitados
para hablar de temas, desde luego, electorales, también en materia de datos y participación ciudadana. Cada una de estas intervenciones tendrá una duración aproximada de 15 minutos, y la primera de ellas, titulada Del conteo de votos a la publicación de las actas, estará a cargo de Luis León. Luis León es economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con especialización en planificación estratégica y gestión de proyectos. Cuenta con amplia experiencia en procesos de fortalecimiento de la institucionalidad pública, auditoría y veeduría social, así como en temas de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, metodologías y herramientas de planificación pública, gobierno abierto, incidencia política y estructuración de organizaciones no gubernamentales. Le damos la bienvenida con mucho gusto a Luis León y le cedo la palabra para que comience su charla. Muchas gracias. Muy buenos, digo, tarde ya, noches o días, dependiendo de cada quien. César, muchas gracias. Saludar a Héctor Corrales, a Jesús Delgado, a Luis Miguel Santibáñez. Agradecer a Transparencia Electoral por la invitación a compartir un momento sobre un tema que Honduras todavía está tratando de construir, y son sus procesos electorales. Y tratando de aprovechar el tiempo, pues creo que siempre es bueno presentar un antecedente, especialmente de las elecciones internas o primarias en Honduras, que hoy por hoy la ley electoral da un respaldo serio en términos de financiamiento y en términos de ejecución de las mismas. Las elecciones primarias nacen del Partido Liberal de Honduras como un mecanismo de, digámosle, participación ciudadana, apertura de espacios, bajo ese concepto que los partidos políticos son esas instituciones que deben abrir la participación ciudadana y política a la ciudadanía. Y bueno, estos procesos a lo largo de los años han venido sufriendo, digamos, un desgaste muy fuerte. En Honduras los partidos políticos han ido en un decrecimiento visible. 6 de cada 10 hondureños declaran no ser parte de ningún partido político. Esto dicho por Latino Barómetro, dicho por el ERIC, dicho por el UTPAS. Y eso ha llevado que a solamente un 40% de los padrones electorales participen en elecciones primarias. Y eso ha llevado a los partidos a tener que, digámoslo, ir jugando en cómo subsistir en un decrecimiento complejo. Para ello, entonces, las elecciones primarias se vuelve o evoluciona a, más allá de abrir espacios para la ciudadanía, a convertirse en mecanismos de canalización de votos para seguir mostrando tamaño electoral para los partidos políticos. En Honduras, paradójicamente, los partidos necesitan verse grandes aunque no lo sean, y es ahí donde aparecen algunos mecanismos de fraude, de manipulación de los procesos electorales, y del mal llamado inflamiento de votos en Honduras. Algunos le llaman helio, donde aparecen diputados, alcaldes y candidatos presidenciales sobrevotados por encima de la participación ciudadana. Entonces aparece la necesidad de tener que resguardar un proceso primario que debería ser una responsabilidad ética y de valores democráticos para los partidos políticos, en términos de la incorporación de las tecnologías. Honduras en 2025, dentro de un par de semanas, implementará por primera vez un sistema de transmisión de resultados en elecciones primarias. Implementará por primera vez también un sistema biométrico dactilar en elecciones primarias, justo por todo el antecedente que estaba tratando de resumir. Miembros de un partido yendo a votar en otro para beneficiar o afectar a un candidato que puede ser más débil o más fuerte en una contienda general. Y se crea todo este mecanismo que se intentó con una reforma a la ley electoral, pero los acuerdos políticos no lo permitieron. Y ahí es donde quiero ir aterrizando un poco, y le pido, César, que cuando ya el tiempo se me vaya acabando me lo haga saber. Se intentó una reforma electoral para obligar por ley la implementación de estos mecanismos tecnológicos, cosa que los acuerdos políticos no permitieron, y se llegó a un acuerdo Consejo Electoral, Congreso Nacional de la República, de que no se hiciese la reforma, pero que se iban a implementar los mecanismos. Esto claramente genera una debilidad jurídica, porque de fracasar no hay, digamos, un sustento de ley que atienda el fallo del sistema tecnológico en elecciones.
aunque el artículo 283 y 284 de la ley electoral sí habla claramente del proceso de transmisión, la auditoría del proceso e incluso la auditoría del proceso electoral con la verificación de las actas previo a ser contabilizadas. Se implementará entonces este sistema de transmisión que por primera vez será implementado en Honduras por la empresa Smartmatic, pero que sí ya había implementado el lector biométrico y dactilar en las elecciones generales de 2021 con un buen suceso. Incluso los informes de observación electoral señalaron de que había sido uno de los grandes avances para Honduras y en su momento nosotros que fuimos acompañantes del proceso electoral, identificamos que hubieron cerca de 90,000 personas que intentaron votar 2 veces en centros de votación diferenciados. Esto ayuda de alguna manera a evitar la manipulación de la votación en elección primaria. A esto se anexa una debilidad que Honduras no ha logrado resolver y que yo resiento que cada 4 años estemos tratando de resolver, es la conectividad eléctrica y de red de centros de educación que por naturaleza ya deberían estar conectados. Y es triste que en Honduras estemos buscando una empresa que nos provee internet para ir a buscar el voto, pero no buscando una empresa que tenga internet permanente para los niños y jóvenes en los centros escolares. Pero ese ya es un problema estructural del país. Se ha logrado resolver el tema de la conectividad y también Smartmatic proveerá la conectividad y resulta que esta empresa tiene todo el paquete tecnológico asignado a las elecciones primarias. ¿Cómo funcionará este paquete tecnológico? Y hemos ido haciendo algunas recomendaciones en el camino a Smartmatic, al Consejo Electoral, pero al final se ha definido el mecanismo. Habrá un promedio, bueno, de hecho el número exacto son 8,820 juntas receptoras de votos, conocidas popularmente como mesas, para cada partido político, lo que representa que cada corriente debe presentar un propietario en suplente para cada junta receptora de votos, llevándonos a cerca de 20,000 miembros por partido político, que manejarán de manera directa el lector biométrico y dactilar. Para nosotros y para nuestra participación en este proceso, el proceso electoral inicia desde el momento que se abre el portón de los centros de votación, no desde el momento que se instala la mesa. Ahora, instalada la mesa, que es un proceso también que está en camino, porque hasta la semana anterior se entregaron los manuales de capacitación y los cuadernillos a los miembros de la Junta Receptora de Votos, debe garantizar primero la instalación de la mesa y segundo el equipo de transmisión, que sí habrá uno únicamente por cada centro de votación y que se ejecutará una vez sea sellada el acta con papel de seguridad. ¿Cuál será el mecanismo? Primero, el lector biométrico deberá garantizarse la aplicabilidad de la huella y en caso de que no haya aplicabilidad de la huella, la utilización de cámara para el dato de registro biométrico. Se está utilizando la base registral del Registro Nacional de las Personas, que hasta este momento está habilitando 5,9 millones de hondureños habilitados a votar ya en censo electoral después de algunas revisiones de Consejo Electoral. Este lector dactilar emitirá un informe en el momento de cierre sobre cuántas personas participaron en cada junta receptora de votos. Paralelo a ello, al cierre del día, el sistema de transmisión que deberá escanear el acta, imprimir un comprobante de escaneo en cada acta para que sea entregado a cada representante de cada corriente del partido político y será enviado en tiempo real con un desfase de 3 a 4 segundos entre el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos. ¿Por qué el desfase de segundos? Porque la ley obliga a que quien reciba las actas es el Consejo Electoral, por lo cual el acta será enviada de cada centro de transmisión en tiempo real, también será enviada a los partidos políticos, pero por celeridad deberá llegar primero al Consejo Nacional Electoral. Es un desfase mínimo de segundos para que se reciba el acta. Una vez recibida el acta, que es parte de algunas preocupaciones que tenemos del proceso electoral, es porque parte del acuerdo es que se enviará el acta, pero también se enviarán los datos digitales del acta. Y esa digitación, desde mi criterio, puede generar ciertos riesgos de manipulación al momento del conteo. Voy a explicar por qué. Una vez recibido el acta en el Consejo Nacional Electoral, habrá un equipo de digitadores, seguramente miembros de los partidos políticos, que estarán recibiendo las actas y digitando
los datos que vienen en el acta. Según los artículos que mencionaba la ley electoral, debería haber una especie de verificación de encuadre del acta. Es decir, si en esta junta receptora de votos habían 200 votantes, el acta debe tener 200 votantes o menos. Pero si tiene 500, claramente hubo manipulación. Entonces, esa verificación que no se está haciendo, no se hizo en 2021 y dudo que se haga en este momento, deberá ser contrarrestada con la digitación del acta que esperemos que éticamente venga bien de los partidos políticos y que supongo que es algo que mencionará nuestro amigo Héctor Corrales, el tema de las juntas receptoras de votos. Pero ahora, ¿cuál es el tema? Una vez enviada el acta en proceso de digitación, debe entrar toda esta información a una base de datos para entrar al proceso de divulgación que ya no corresponde a la empresa Smartmatic, sino que corresponde al Consejo Nacional Electoral, una vez depositado en el repositorio la información. Yo tengo ciertas preocupaciones en cuanto a la calidad de la información que vamos a transcribir porque son 9 elecciones en un solo día. Y Honduras tiene ciertas dificultades de poder procesar información a grandes niveles. Y la postura que hemos estado manteniendo incluso públicamente es qué va a pasar a las 9 de la noche cuando empiece a haber una presión muy seria por parte de los partidos políticos, especialmente en el nivel presidencial, y que estemos procesando actas a nivel de diputados y alcaldes, que hay que decirlo, serán más de 6,000 candidatos que deberán ser procesados en esta elección primaria, sin contar los regidores de cada municipalidad que entran dentro de planilla. Entonces aquí la preocupación para nosotros es, si hay una presión de tiempo, si tenemos una descarga de actas transmitidas muy amplia y que la digitación no logre resolver de manera rápida, mi perspectiva técnica es que se recurrirá al dato digital que ya envió el transcriptor del centro de transmisión. Y por eso creemos que hay que blindar el acta digital o el dato del acta y que Jesús amablemente me compartió una presentación que les compartió en Smartmatic y ahí está descrito el tema de la digitación de los datos del acta. Porque si al final tenemos garantía de un acta física que podemos cotejar una con una, pero no tenemos garantía de un acta digital, que básicamente es eso, no podemos cotejar el dato digital que se está enviando. Y si ese dato digital viene manipulado, probablemente hagamos divulgación con dato digitalizado manipulado. Entonces aquí es donde la auditoría debe jugar un rol bastante serio. La conectividad con partidos políticos dependerá de dos cosas. Es un servidor con un IP, un ancho de banda significativo y un VPN lo suficientemente rápido para generar la conectividad de recepción de actas. En general, el sistema de transmisión, que hoy por hoy está listo para generar los simulacros respectivos, está montado. El problema que tenemos ahora mismo es que todavía estamos en proceso de instalar nuevo software en lectores biométricos y todavía estamos en proceso de capacitar a los miembros de la Junta Receptora de Votos. De manera resumida, este proceso representa un hito en los procesos electorales primarios en Honduras, porque aparte de que será la prueba de lo que se puede hacer en elecciones generales, dependerá nuevamente de los miembros de los partidos políticos que el proceso salga transparente. Y con esto concluyo. Yo lo he dicho sarcásticamente mucho. Podemos traer un sistema de transmisión de Júpiter, de Saturno, del mejor planeta de la galaxia, pero si el acta que se va a transmitir va manipulada, no podemos garantizar transparencia del proceso electoral. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Luis, por esta ilustradora charla que sin duda arroja luz, ¿no?, sobre la complejidad del proceso de conteo de votos y su posterior publicación. Ahora, en orden a, digamos, examinar las tareas clave que llevan a cabo las juntas receptoras de votos, Héctor Corrales nos presentará una exposición acerca de el factor humano detrás del procesamiento de resultados. Héctor Corrales es economista con máster en Administración Pública orientada a datos. Tiene un trasfondo profesional variado, habiendo trabajado en diplomacia, energía y actualmente enfocado en inteligencia artificial y gestión de datos. Ha hecho observación digital de las últimas 2 elecciones generales. Gracias, Héctor, y adelante, por favor. Gracias, César. Voy a proyectar, tenía preparada
bueno, una presentación más enfocada en lo tecnológico y otra presentación más en lo humano. Así que vamos a hacer la de lo humano, pero abierto para hacer la tecnológica también o hablarla en preguntas y respuestas con los que están asistiendo. Bueno, primero recordar de cómo está organizado, digamos, un centro de votación o una junta receptora de votos, y ahí tenemos en la foto, digamos, al humano, después a la parte tecnológica y después a la infraestructura en la que se ubican. Y las elecciones generales son tal vez más fáciles de entender porque solo hay una junta receptora de votos asignada, ¿verdad?, a cada aula donde usted va a votar. Y hay 3 actas por procesar: la de presidencial, la de diputados y la de cierre de corporación municipal. Entonces, en el proceso primario, la diferencia, bueno, es que tenemos 3 actas que están recibiendo todas lo mismo. Y entonces el procesamiento de los datos, las actas y la transmisión van a ser sobre 9 actas, ¿verdad? Entonces, hay un kit electoral que está configurado para procesar 9 actas de una junta receptora de votos en específico, ¿verdad? O sea, para entender también, digamos, el factor humano y su rol en este proceso de transmisión de datos, es importante también conocer las herramientas, ¿verdad?, que van a usar. Porque si nos ponemos a pensar siempre está la responsabilidad de que las actas lleguen al centro de cómputo, ¿verdad? O sea, lo que ha cambiado son las herramientas de cómo llegan y de cómo se hace un conteo preliminar. Entonces, las herramientas están básicamente concentradas en lo que se llama una estación TREP o un kit tecnológico que incluye una computadora todo en uno, ¿verdad? Lo que trae los periféricos como el mouse, teclado, puertos USB adicionales, unidades de UPS para dar respaldo temporal de energía, una impresora multifuncional a donde se escanean las actas, y parte de la maleta electoral es el lector biométrico, pero no es parte de la estación TREP en sí. Eso es parte del resto del proceso de votación, aunque la data que se ingresa en el lector biométrico sí se usa para validar la información que se está transmitiendo también, en el sentido de si votó más gente del número de votos que existen en las actas, o si votó menos gente, o si está menos gente registrada en el lector biométrico de lo que aparece como registrado en las actas. Después, la parte de software, hay una aplicación TREP en la computadora, ¿verdad?, que está que hace lo del escaneo de las actas, el reconocimiento óptico de caracteres, y después una interfaz humana para verificar y corregir manualmente los datos. La validación aritmética y de formato. Esto básicamente significa de que este tipo de casos en los que hayan más votos de los que deberían haber, son registrados para revisión posterior. Los casos que sí, digamos, están balanceados o validados de esta manera aritmética son los candidatos a que se puedan divulgar en el primer boletín a las 8 de la noche que debe hacer el Consejo Nacional Electoral. Después, el software también encripta y transmite los datos y las imágenes de las actas, y finalmente genera un comprobante de transmisión con un código QR para que los partidos políticos puedan verificar la data que se transmitió desde esa junta receptora de votos. Entonces, puede sonar bastante técnico, pero es importante entender la complejidad de las herramientas, que los humanos que van a estar operándolas, ¿verdad?, tienen que lidiar con eso. Ok, entonces ya después en los participantes, los miembros de la Junta Receptora de Votos, obviamente, ¿verdad?, son los responsables directos del proceso electoral. Ellos se encargan de todo el proceso, desde la apertura hasta el cierre, incluyendo el escrutinio manual y el uso de la aplicación TREP. Las JRB están compuestas por presidentes, por el escrutador, por un secretario y por 2 vocales, ¿verdad? Entonces, esos no son los únicos que están presentes en la sala, porque pueden haber suplentes y pueden haber observadores, pero ellos son, digamos, la persona legal o el cuerpo legal acreditado por el CNE para llevar a cabo el proceso electoral en ese centro. Después existen los custodios de transporte, que son funcionarios acreditados por el CNE, pero que son designados por los partidos políticos.
Aquí tenemos esa parte del factor humano de que nuestra institucionalidad para partir cuota política lo más equitativamente ha partido también la institucionalidad y eso se ve reflejado también hasta el nivel de nuestras elecciones internas. Entonces, no queda claro de cuál partido es el custodio de transporte o si se ponen de acuerdo por centro de votación o qué, ¿verdad? Y igual el caso con el custodio informático que vamos a ver más adelante. Pero bueno, el custodio de transporte es dirigir y asegurar el transporte de las maletas electorales y los kits tecnológicos y cualquier otro equipo desde el centro logístico electoral hasta los centros de votación, ¿verdad? En coordinación con las Fuerzas Armadas. Después está el custodio informático electoral, que aquí es la parte clave, porque este es el punto focal de hacer y de facilitar de que la tecnología funcione, porque los miembros de la Junta Receptora de Votos no tienen digamos, la capacitación o el rol de operar la estación TREP, aunque sí tienen que estar capacitados, pero no en la configuración, no en el diagnóstico y no en su custodio. Ellos tienen un rol más separado, ¿verdad? Entonces, el custodio informático, su responsabilidad es instalar y configurar el kit tecnológico cuando se abre el centro de votación y realizar pruebas de conectividad y diagnóstico de que esté funcionando bien. De ese momento en adelante, el equipo queda en stand-by o bloqueo hasta que termine la jornada y empiece el escrutinio y ya terminen de llenar las actas y estén listos para comenzar a escanearlas, ¿verdad? Aquí el último punto muy importante del rol del custodio informático electoral es que participa en simulacros. Ok, el día de la elección y también solo para ver qué es lo que viven las personas que están detrás de esto. Los custodios y los miembros de la Junta Receptora llegan a las 5:30. Los miembros de la Junta Receptora reciben la maleta electoral y empiezan a organizar sus mesas. Y como le expliqué antes, el custodio informático configura la estación de TREP y hace las pruebas. La votación inicia a las 7 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde, al menos que los miembros de la Junta Receptora de Votos acuerden extenderla hasta las 6 de la tarde. Después cuentan los votos y llenan las actas de cierre a mano. Entonces ya ahora sí se entra a la parte de transmisión de resultados y el secretario escanea el acta. Aquí el rol del custodio es el del custodio informático, digamos, es acompañar al secretario en que todo lo pueda, ¿verdad? hacer con éxito y coordinar el orden en que los partidos van a usar la estación TREP. Después la aplicación del TREP interpreta los datos con reconocimiento óptico. En este paso, después de reconocer ópticamente los caracteres, el secretario tiene que comparar cuáles fueron los datos, o sea, las cifras que reconoció la aplicación del TREP con el acta física que ellos llenaron. Entonces, si existen errores, el secretario los corrige manualmente en la aplicación. Y la aplicación verifica la validez a través de estas reglas de validación que mencionamos, que si las cosas no cuadran, básicamente esto lo registra como una acta que debe ser revisada y no divulgada inmediatamente, ¿verdad? Después los datos se encriptan y se envían al centro de datos del CNE y los comprobantes de transmisión para los miembros de los partidos políticos. Ok, aquí también hay humanos en ambas partes, ¿verdad? Y es importante entender la diferencia entre el contratista y el cliente. Aquí el cliente del CNE y el contratista Smartmatic y el rol complementario que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, el equipo de Smartmatic, responsable de configurar y operar el almacén central en Tegucigalpa, ellos antes de la jornada electoral configuran los kits tecnológicos, instalan el software y configuran cada estación del TREP para una junta receptora de votos específica. O sea, un kit tecnológico no puede funcionar para una junta receptora de votos a la que no está asignada. Smartmatic también configura el centro de datos, que es el físico que va a tener el CNE, y la nube a donde se va a alojar la página web, a donde se van a ir divulgando los resultados. Smartmatic también tiene la responsabilidad de capacitar a entrenadores
del Consejo Nacional Electoral que van a capacitar a custodios. Es decir, Smartmatic no tiene la responsabilidad de capacitar a estos custodios. Es el CNE que tiene la capacidad, la responsabilidad de que sus entrenadores se capaciten y de que estos entrenadores capaciten a los custodios. Después, Smartmatic da también soporte técnico especializado en un estilo de call center, a donde llaman los custodios informáticos en caso de que hayan incidencias sobre el TREP. Ahora las responsabilidades del CNE, disculpen. La primera es reclutar, seleccionar y capacitar al personal que va a operar todo el sistema, ¿verdad? Entonces, los miembros de la Junta Receptora de Votos, igual designados por los partidos políticos, los custodios informáticos electorales y el personal de centro de operaciones, que Smartmatic capacita y da soporte, pero el CNE es el responsable de operar. También el CNE, bueno, tiene la responsabilidad logística, donde la mano humana es importantísima aquí, y el CNE es responsable de procurar el suministro eléctrico y conectividad en los centros de votación. Aquí dos acotaciones. En los centros de votación en los que no hay energía, el CNE, de acuerdo a las bases de licitación, se compromete o tiene que entregar una batería para que la estación de TREP pueda hacer el trabajo de, ¿verdad? De guardar los datos. En los casos a donde no haya conectividad, pero sí hay energía, la estación TREP funciona normal, pero es llevada al centro de cómputo por las Fuerzas Armadas y cuando se conecta al Internet en el centro de cómputo ya puede transmitir los datos que se registraron en el centro de votación, ¿verdad? Otra responsabilidad es proveer las instalaciones para el centro de operaciones, la logística del despliegue de los kits tecnológicos, asegurar espacios para las capacitaciones, que es muy importante, y coordinar y determinar las fechas de los simulacros. Entonces, estos dos puntos finales son bastante importantes porque tienen que ver con el tema de si los humanos que van a operar este sistema están listos y con el conocimiento suficiente para poder operarlo. Entonces, conclusiones, el TREP es una herramienta súper valiosa, pero su éxito depende del compromiso y la capacitación de las personas que lo van a operar. O sea, el éxito depende 100% de ellos. La transparencia se construye con la participación de todos los actores y aquí nos incluimos todos nosotros y todos los que están viendo este webinar. A los periodistas, a las ONGs y a los ciudadanos es importante que exijamos rendición de cuentas en el que el factor humano aquí sea algo que no falle en este proceso electoral. Es algo bastante ambicioso y hace falta mucho por hacer. Y en el intermedio nosotros tenemos que pedir de que se nos den cuenta de cómo van las cosas, de cómo van los preparativos. Y aquí cerrando las últimas dos, la confianza es fundamental y la confianza de que el sistema va a funcionar depende de gran parte de que la gente que lo va a operar sepa cómo operarlo. Por el momento tenemos dudas de que eso esté totalmente claro. El lunes 17, la presidenta consejera del CNE en una nota periodística dijo que el domingo 16 había habido un simulacro y que iban a sacar un comunicado sobre los resultados. Sin embargo, el 17 lo que escuchamos es también algo preocupante del factor humano alrededor del proceso electoral y son las amenazas que denunció la consejera Ana Paola Holm. Nosotros tenemos que estar como ciudadanos y como institucionalidad esperando de que lo que tiene que ir funcionando funcione, pero por los momentos todavía no tenemos esas cosas. Entonces, para los periodistas especialmente, las preguntas que tenemos que ir preguntando son esas. ¿Cómo vamos? ¿Están capacitados? Hay un gran reto en que los partidos políticos designen y propongan a los miembros de sus juntas receptoras de votos y que estos sean capacitados. Si no tenemos información de cuán avanzada va la capacitación de todos estos humanos que participarán en la cadena. Así que ahí me quedo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor, por estas acertadas consideraciones en torno a la
labor de los implementadores del TREP. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente expositor, quisiera recordarle al público, a la audiencia, que está abierto el chat para que hagan ahí sus preguntas y también externen sus dudas, las cuales serán atendidas sobre el final de este seminario por nuestros expositores. Pues bien, el siguiente en participar será Jesús Delgado, con una exposición en torno a las verdades y mitos sobre el TREP. Jesús Delgado es director ejecutivo de Transparencia Electoral, es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela y candidato a magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Jesús ha participado y coordinado más de 50 misiones de observación electoral, acompañamiento y veeduría en América Latina, bueno, en América en general y en Europa. También es autor de varias publicaciones en materia electoral. Adelante, Jesús. Hola César, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la moderación, gracias a Héctor y a Luis por sus exposiciones. Transparencia electoral, como siempre, comprometida con los procesos democráticos de participación ciudadana, tiene muchísimo interés en acompañar las elecciones primarias y las generales de Honduras de este año 2025. De hecho, nuestra organización ha enviado una comunicación al Consejo Nacional Electoral para ser acreditada como observadora electoral. Esa comunicación todavía no ha tenido una respuesta oficial. Entendemos que el Consejo Nacional Electoral bueno, está atendiendo muchísimos temas, ¿no?, que tienen que ver con las primarias del 9 de marzo. Pero lo digo para que quede claro que nuestra organización, bueno, viene acompañando procesos electorales desde hace más de 10 años en América Latina y tenemos la intención de hacer lo propio en Honduras, en estas primarias de marzo y también en las generales de final de año, en un proceso, como ya han dicho Luis y Héctor, donde, bueno, se está implementando tecnología de última generación para fortalecer la transparencia, la agilidad también de la publicación de resultados provisorios. Y precisamente de eso quiero comentar o voy a hacer mi exposición. Avísenme si allí se ve la presentación. Sí se puede ver, Jesús. Buenísimo. Yo quiero hablar un poco de los riesgos, ¿no?, que vienen aparejados con la implementación de tecnología en los procesos electorales. Nuestra organización ha trabajado y ha desplegado misiones de observación o asistencia técnica a comisiones electorales en otras ocasiones en las que también se ha implementado tecnología electoral, ya sea en la identificación del elector, en la transmisión de los resultados, en la emisión del voto, ¿no?, a través del voto electrónico presencial o el voto por Internet. Y entendemos, y así nuestra experiencia lo demuestra, que siempre que que se dan estos cambios, esta implementación de tecnología, se da también un fenómeno de desinformación, ya sea porque la tecnología quizá atrae o trae aparejadas cuestiones novedosas que el público en general no entiende, o porque a partir de alguna noticia que es real, se tergiversa de alguna manera para atacar la confianza en el proceso electoral, para atacar a alguno de los candidatos, a alguno de los partidos o a la comisión electoral. No es secreto para nadie, ¿no?, que la desinformación hoy en día y desde hace un tiempo ya es la mayor amenaza para la integridad electoral, ¿no? Hace unos años, hace 5, 10, 15, 20 años, las principales preocupaciones de las comisiones electorales tenían que ver con su trabajo logístico, ¿no?, con el despliegue de el personal, la capacitación, la logística, que no son cuestiones menores, son básicamente las responsabilidades y las funciones que cumple una comisión electoral. Pero desde hace unos años el tema de la desinformación ha socavado muchísimo la confianza pública, no solo en los organismos electorales, sino en las instituciones en general, pero
específicamente en el tema que nos trae hoy, que es las elecciones, es verdad que la desinformación ha tenido, bueno, se ha dado un banquete con las elecciones, también pensando que desde hace un tiempo para acá las elecciones dejaron de ser fenómenos nacionales, locales, regionales, para ser fenómenos mundiales, ¿no? Ya todos estamos atentos a una elección importante, a las elecciones de los Estados Unidos, a las elecciones del Parlamento Europeo, por ejemplo. Ya son elecciones que lejos de ser locales se convierten en procesos eh, mundiales, ¿no? A ver si se puede ver mejor la presentación. Se ve, perdón que salga un poco, se ve la parte de la derecha. Se logran ver las diapositivas, pero no en pantalla completa. No sé si le pones en reproducir, quizá. A ver acá. Allí puede ser, Listo, ¿no? listo. Bueno, gracias. Eh, para reforzar lo que hablábamos o lo que comentaba anteriormente, fíjense cómo han evolucionado los casos de desinformación, específicamente en el marco electoral. Hay un crecimiento que viene como correlato también del acceso al Internet y a las redes sociales y del impacto de las redes sociales en los procesos electorales. Vemos cómo ahí hay un pico en el año 2019, luego hay un descenso, pero luego hasta 2021 vuelve a retomar y si viéramos quizá el mapa o el gráfico actualizado, seguramente tuviéramos en 2024 un pico al haberse celebrado elecciones con impacto mundial como la de los Estados Unidos, la de, el Parlamento Europeo, las elecciones de India, de Rusia, ¿no? Son elecciones que seguramente llamaron muchísimo la atención. Cuando vemos en qué fase del ciclo electoral es donde se inician los ataques o donde se dan los ataques más importantes con desinformación, vamos a encontrar que, sobre todo en el periodo electoral, lo que es la campaña y la elección como tal, ¿no? El inicio de la jornada electoral, la publicación de resultados, allí es donde se concentra la gran parte de la desinformación. Vemos que hay quizá fases que son poco atractivas para los ataques con desinformación, como el marco legal o la capacitación, pero luego lo que es la campaña, donde se dan muchísimos casos de desinformación para desprestigiar a candidatos, a partidos políticos o a la comisión electoral, y en la jornada electoral es donde se concentran esos ataques, esas noticias falsas, ¿no? Eh, bueno, acá vemos lo mismo. En la elección casi el 50% de los ataques y luego tenemos en la campaña el 14% y después de la elección casi un 20% más. ¿Por qué combatir la desinformación sigue siendo un reto? Bueno, esto es, digamos, tema de discusiones larguísimas, no solo en la sociedad civil y en las comisiones electorales, sino también en organismos de gobernanza global, en la academia, ¿no? Vemos cómo constantemente se están discutiendo estos temas. Algunas de las razones por las que sigue siendo muy difícil el combate a la desinformación tiene que ver con la libertad de expresión y cuáles son los límites, ¿no? De la libertad de expresión, hasta qué punto se puede controlar el entorno comunicacional, se pueden controlar las redes sociales, se puede controlar lo que las personas pueden o no decir en estos ámbitos y hasta qué punto estamos ya incurriendo o haciendo una infracción a lo que sería la libertad de expresión de las personas, de los partidos y de los actores que finalmente participan en los procesos electorales. Bueno, otra de las dificultades tiene que ver con el uso de incidentes reales para generar desinformación, ¿no? O sea, a veces no es que tenemos una noticia completamente falsa, sino que con base a alguna noticia verdadera o algún hecho, se manipula la información de tal manera que se genere una información falsa o una información que pueda hacerle daño a la confianza en el proceso electoral. La complejidad y la jerga técnica también, esto permite de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante,
que se apele a tecnicismos para desinformar, bueno, el atractivo que genera la desinformación, ¿no? Esto no es un secreto, no solo pasa con los temas electorales, sino que en general todo lo que puede ser atractivo, puede ser viral, es susceptible de ser caldo de desinformación, ¿no? Bueno, lo mismo con el sensacionalismo. Las personas le dan más atención a noticias que son sensacionales, que son negativas, ¿no? Que pueden afectar, en este caso, la confianza en el proceso electoral. La dinámica en la que las redes sociales exacerban la polarización, ¿no? Y cómo con los algoritmos las personas, los usuarios de redes sociales en general, creamos una burbuja en la que reafirmamos nuestras convicciones. Entonces, si ya de entrada el usuario tiene una desconfianza en el proceso electoral, seguramente va a encontrar allí, a donde busque en las redes sociales, una narrativa que confirme estas convicciones, y luego técnicas y manipulación que hemos visto también cómo algunos países han orquestado ataques al espacio comunicacional, o han destinado recursos para que se instalen laboratorios de desinformación y se imponga la narrativa del fraude, ¿no? El TREP en este sentido es objeto de desinformación porque entra dentro de ese espacio, dentro de esa fase del ciclo electoral donde la gente tiene más atención, donde se genera mayor interés, que es el día de la elección y precisamente la espera de los resultados electorales. Y porque el TREP también, y eso ya lo veíamos con las exposiciones de Luis y de Héctor, al ser técnicamente complejo, ¿no? Hacer un proceso muy técnico, donde el gran público quizá no está familiarizado, entonces es susceptible de generar teorías o de manipular cierta información técnica sobre el TREP para impulsar la narrativa del fraude. Esto lo vemos sobre todo cuando hay algún candidato que no está contento con los resultados, o algún partido, entonces empieza a imponerse una narrativa del fraude. Esto no es exclusivo de Honduras, esto pasa en todo el mundo, pasa en todas las elecciones. Lo hemos visto en elecciones muy recientes donde una parte que competía en el proceso electoral no estaba contenta con el resultado e inmediatamente introducía sospechas, ¿no? sobre el proceso electoral y los resultados. Bueno, para ir directamente con algunos mitos que se han propagado alrededor del TREP, recordemos que el TREP no es exclusivo del proceso electoral de Honduras, es un procedimiento, es una tecnología que se usa desde hace años en distintos países, ¿no? Bueno, el mito número uno es que las inconsistencias que prueban un fraude, ¿no? Hay que recordar que la palabra fraude no entra dentro del sistema de transmisión de resultados preliminares. ¿Por qué no entra? Porque el TREP tiene un carácter informativo. El TREP no otorga o no publica resultados oficiales. Lo que hace el TREP es enviar de manera muy rápida, como habían explicado anteriormente, una digitalización de las actas de escrutinio, pero finalmente el resultado definitivo va a estar fundamentado en las actas físicas una vez que se reciban, ¿no? por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si bien es cierto que normalmente no hay diferencias importantes, y vemos ahí, tenemos dos casos en Colombia y en Argentina, donde se da una diferencia muy pequeña entre los resultados del TREP y los resultados definitivos. Hay que siempre estar atentos que el TREP está entregando es una información o unos resultados preliminares o provisorios. El mito número dos tiene que ver con los patrones estadísticos. Aquí rescatamos una frase de Mark Twain: hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Y se refiere en este caso del TREP a cuando se usan estadísticas para mentir sobre resultados
electorales. Y aquí a los periodistas que nos acompañan es importante que tengan en cuenta que puede pasar que alguna mesa no se compute. Ya se habló de las dificultades que se pueden dar en lo que tiene que ver con conectividad o electricidad en alguna mesa. Eso puede generar que un número de mesas no se transmitan sus resultados a través del TREP, pero esto no quiere decir de ninguna manera que haya un fraude, que esas mesas estén escondidas, que se estén ocultando datos, sino que precisamente por las mismas limitaciones que pueda haber en materia de electricidad o en materia de conectividad, puede darse que un número de mesas no entre dentro de la transmisión de resultados provisorios del TREP, ¿no? Bueno, el otro mito tiene que ver con que las empresas cuentan los votos. Y aquí recordemos, y ustedes seguramente como periodistas, como medios, como integrantes de ONGs, lo tienen más claro, pero quizá el público en general no. Las empresas no cuentan los votos. Los votos son contados por los integrantes de la mesa de las juntas receptoras de votos, donde hay una presencia de fiscales partidarios, que son los que se van a encargar finalmente de que se cuenten los resultados, se respeten los resultados emitidos y posteriormente se confeccionen las actas de escrutinio para que finalmente sean digitalizadas o escaneadas y procesadas y transmitidas, ¿no? Para que se puedan anunciar los resultados en la noche de la elección. El elemento foráneo es otro de los mitos que se ha impuesto no solo en el uso del TREP, sino en general en los procesos electorales. Y en este caso tenemos que decir que esta tecnología del TREP ha sido auditada anteriormente, ¿no?, por los partidos políticos, que los resultados son provisorios, no son los definitivos, que los votos, como decíamos antes, son contados por los miembros de las juntas receptoras de votos y no por ningún agente externo, extranjero, que las actas son completadas por personas que están allí en las juntas receptoras de voto en cada una de las localidades en territorio nacional, y que finalmente hay un mecanismo de seguridad en este sistema que permite que quede registro de cada transacción que se realiza en el TREP, para precisamente tener una trazabilidad de cómo ha sido usado el sistema. Otro mito muy común es que los votos son cambiados, y en este sentido hay que recordar que hay varias capas de protección de la información para garantizar la integridad, que precisamente estos mecanismos de seguridad impiden cualquier cambio, que lo que se hace en la digitalización es que se reconocen los caracteres del acta, y que en caso de que haya alguna diferencia entre el acta física y lo que arroja el reconocimiento de datos del acta física, allí van a entrar en función los representantes de los partidos para acreditar efectivamente ese cambio, y que además el sistema tiene un registro cuando se den estos casos en los que la lectura no haya sido correcta y se haya hecho un cambio manual. Bueno, el mito número 6 es la interrupción del conteo, y que esta interrupción puede manipular de alguna manera o cambiar los resultados. Evidentemente, cuando estamos hablando de redes de comunicación y de conectividad, se puede dar el caso, sobre todo esto sucede en localidades que están muy alejadas, fuera a veces de la conectividad normal, que se dé un corte en la conectividad. Pero esto de ninguna manera significa o pone en peligro eh, la, la veracidad de los datos recopilados en el acta de escrutinio, porque, como decíamos anteriormente, va quedando registro de los cambios que se generan en el sistema, y porque siempre van a poder cotejar los partidos las actas físicas, ¿no? Que esto siempre va a ser
un registro en caso de cualquier diferencia que se pueda dar. Y bueno, uno de los mitos que se repiten no solo en Honduras, sino en otros países, tiene que ver con las urnas embarazadas, ¿no? Los sistemas tienen datos precargados y en este sentido hay que decir que se genera un acta de la puesta en cero del sistema de conteo y de transmisión para que quede claro y quede registrado que no hay ningún dato o ningún acta precargada, ¿no? Esto nuevamente participan los partidos políticos dentro de, de esta fase para que quede garantía, que quede registro de que efectivamente está puesto en cero. A ver, bueno, esto sería todo. Para cerrar, básicamente, quería resaltar algunos casos de desinformación que se han dado en otros países, como para que los periodistas y los medios estén atentos a estas narrativas del fraude, a esta desinformación que normalmente se da y puedan precisamente enfrentarla con datos y con información fidedigna. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús. Creo que es momento de abrir el diálogo con el público. Si bien no hay preguntas acá por el chat de Zoom, ya me han hecho llegar un par de cuestiones por privado. La primera de ellas, y la cual va dirigida a todos los ponentes, dice, pensando en las elecciones primarias 2025 y nacionales 2026, ¿qué actores políticos o económicos podrían tener la capacidad o el interés de interferir en el funcionamiento del TREP? ¿Y qué salvaguardas existen para prevenir la injerencia interna o externa? Esta pregunta es para cualquiera de los ponentes que guste responderla. Adelante, por favor. Bueno, si me permite a mí, César, Por favor. eh, yo creo que lo dejó muy bien plasmado Jesús y Héctor. Las salvaguardas radican en los valores democráticos, en la transparencia que pueda aplicar ese factor humano que maneja la tecnología y sobre todo la responsabilidad que conlleva a los actores que directamente ejecutan el proceso electoral en el manejo del mismo. Recuerde que Honduras es un es un país donde los partidos ejecutan los procesos electorales, pero también los administran. Bueno, los administran 3 de 11. Y que al final cualquier fallo en sistemas, cualquier fallo en el manejo de las actas y los votos, cualquier fallo en la divulgación, resulta ser responsabilidad de ellos mismos. Yo creo que la salvaguarda mínima, o por lo menos mecanismo que pudiésemos implementar es la observación y la veeduría electoral, el acompañamiento al proceso, el estar permanentemente viendo lo que está pasando, especialmente en el conteo y en la transmisión. Creo que eso puede ayudar mucho, pero comúnmente las observaciones no tienen la capacidad de cubrir toda la extensión territorial ni la totalidad de los centros de votación. Así que aquí hay un juego entre la honestidad, los valores y la participación ciudadana. Yo creo que ahí sí pudiésemos ampliar un poco más esa cobertura de observación si los ciudadanos estamos ahí y no solamente ejercemos nuestro derecho a elegir, sino que también acompañamos el proceso en los momentos álgidos de la jornada. Así que al final yo siento que aunque recaen los partidos, mucha responsabilidad tenemos los ciudadanos de velar de que el proceso salga bien. Muy bien, Luis. ¿Algún otro expositor que quiera agregar algo? Yo muy brevemente, a mí me preocupa que sigamos también sin hacer las reformas electorales que despoliticen el proceso y que que se haga la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. O sea, creo que trae una cantidad de problemas logísticos, no solo de transparencia,
pero también al momento de estar todos ahí, cómo se coordinan, qué partido pasa primero a escanear sus actas, los van a dejar hacer su trabajo bien, etcétera. Y al final el tema de la capacitación para una institución como el CNE, si asumimos que solo fueran 3 personas por partido en cada junta receptora de votos, tenemos 9 personas por junta receptora de votos por 8.200 juntas receptoras y son 75.000 personas a las que hay que capacitar. Y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando nos emprendamos a hacer este tipo de emprendimiento tecnológico para darle transparencia y podemos fallar en generar confianza si no lo manejamos bien. Gracias, Héctor. Me gustaría pasar con la siguiente pregunta que me pidieron dirigirla para Jesús. Me preguntan que en el caso de Honduras, algunos medios han señalado vínculos entre la empresa Smartmatic y el chavismo. ¿Es esto real? Si además toma como referencia que Smartmatic estuvo a cargo exitosamente de la transmisión de datos en las últimas elecciones venezolanas, por favor. Mira, esa es una buena pregunta porque forma parte también de esta narrativa del fraude o de vincular a algunos actores con gobiernos o con países no democráticos, ¿no? Smartmatic sale de Venezuela en el año 2017 luego de denunciar el fraude en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí en esa ocasión, la empresa, al ver que los resultados anunciados por el CNE no correspondían con lo que habían registrado, informan que hay una diferencia de al menos 1 millón de votos entre los resultados anunciados y los registrados, ¿no? Y eso le cuesta, bueno, la salida del país en ese momento con todas las consecuencias que eso podía tener, ¿no? En un régimen autoritario como el venezolano. Luego de esas elecciones se dieron, bueno, las elecciones presidenciales de 2018, las elecciones regionales de 2021, las elecciones del año pasado, 2024, donde la empresa Excle, que es una empresa argentina, que venía prestando servicios de biometría en Venezuela desde principios de los 2000, es quien asume ese papel. Si bien es cierto que el CNE de Venezuela usó hasta hace no mucho el software de Smartmatic, no estaba involucrado Smartmatic desde el año 2017. Entonces, y de hecho, Transparencia Electoral, y eso lo pueden encontrar en la página web de Transparencia Electoral, hizo un informe publicado a final del año pasado en el que repasa la automatización del sistema de votación de Venezuela desde el año 2004, donde inicia, hasta el fraude electoral del 2024, para explicar un poco cómo se fue dando los distintos pasos en la automatización del sistema de votación, ya sea en la identificación biométrica, en la emisión del voto, en la transmisión de datos. Y creo que es muy ilustrativo precisamente para enfrentar esta narrativa en contra de distintos actores que prestan servicios de tecnología electoral. Perfecto. Pues creo que antes de cerrar podríamos dar paso a esta última pregunta que también me hicieron llegar por privado. ¿Cuáles son los mecanismos que cuenta el sistema electoral de Honduras que permitan garantizar que el paso a paso de transparencia se cumpla? Esto porque la transmisión de datos es una fase, una de las últimas, pero el proceso puede ser contaminado por fallas en la instalación de mesas, conformación de fiscales, etcétera. Para quien guste responderla, por favor. Sí, muy brevemente y regresando a algunos de los puntos que hice durante la presentación. O sea, hay un montón de eslabones en esta cadena. De acuerdo a las bases de licitación y a los instructivos para los miembros de las juntas receptoras de votos y los custodios electorales. O sea, si todos estos eslabones funcionan bien, pues todo va a salir bien. Y de acuerdo a lo que se contrata por las decisiones colegiadas que se hacen en el Consejo Nacional Electoral, no tengo razón para creer de que los eslabones a la hora en el centro de cómputo o en la transmisión de datos van a fallar. Mi duda más grande es en las personas que van a operar y no en su integridad, sino en su capacidad.
si están entrenados y capacitados en este momento, a 2, 3 semanas, perdón, de las elecciones. Esa sería mi preocupación más grande en términos de qué podría poner más en riesgo la confianza o la transparencia de las elecciones. Muy bien, Jesús, Luis, ¿algo que quisieran agregar? Perfecto. Pues creo que ha sido una gran charla, un excelente seminario lleno sin duda de algunas aportaciones interesantes e ilustradoras, reitero, para comprender más a fondo y sobre todo para los actores interesados cómo funciona todo este complejo proceso electoral de las primarias en Honduras, ¿no? Que está próximo a realizarse. Sin mucho más que agregar. Agradezco a Transparencia Electoral y a todas las organizaciones que facilitaron la invitación a este evento: Expediente Público, Red por la Defensa de la Democracia, la Maestría en Ciencia Política y Gestión Electoral de la Universidad José Cecilio del Valle y finalmente el Colegio de Periodistas de Honduras. Mi nombre es César Santos y ha sido un placer y un honor estar aquí moderando este seminario. Muchas gracias a todos y un saludo a los expositores y también a los oyentes de este evento. Gracias, César. La moderación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Saludos.